El apóstol Pablo, cuando le faltaba dinero, dice la Biblia que él hacía tiendas. ¿Por qué? Porque él quería predicar y el Espíritu Santo lo llenó para predicar de Jesús, 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 Jesús. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Dios inspiró a hombres y mujeres en un lapso de 1700 años aproximadamente, a 40 personas aproximadamente, en 3 continentes, en parte de Europa, de Asia y el Medio Oriente, 3 continentes, con 3 idiomas diferentes, el arameo, el hebreo y el griego, para escribir la Biblia. Y el Espíritu Santo los dictó todo lo que iban a escribir desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ninguno de los 66 libros se contradicen entre sí. Escépticos, científicos, filósofos, estudiantes, doctores, ateos, satanistas, de todo tipo de hombres y mujeres han tratado de encontrar contradicción en la Biblia y no lo han encontrado. Y de esos 66 libros está dividido en 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el mensaje central es Jesucristo. Dios y el Espíritu Santo me movió a compartirlos esto acerca de Jesús en todo el Nuevo Testamento. Quiero que levante su mano y le den un aplauso a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro amigo que nunca falla. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella lo vimos en el oriente y venimos a adorarle. En el Nuevo Testamento, en la Biblia, se presenta a Jesucristo en toda la Biblia. Escúcheme, hermano, el mensaje central del Evangelio es Jesucristo. El mensaje central del Evangelio es Jesús, no es el hombre, no es materialismo. El mensaje central del Evangelio no es el hombre super ungido o el apóstol, el profeta o el super pastor. El mensaje central del Evangelio es Jesucristo. El mensaje central del Evangelio no es psicología, filosofía, no son palabras suaves, no son palabras duras, no son palabras que endulzan o que salan o vuelven ácido la vida del ser humano. El mensaje central es Jesucristo. Jesús no es humanismo, es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los judíos eran los que administraban de cierto modo el mundo espiritual del judaísmo. Y Dios llama a un judío llamado Mateo. Y a este judío Mateo, Dios le da un mensaje de anunciar a Jesús sobre todos los judíos. Y los judíos eran celosos. Los judíos eran celosos con su raza. El que se quiere casar con un judío tenía que hacerse judío.
Y si no quería hacerse judío y la novia o el novio que era judío quería casarse, era desterrado, era sacado fuera del clan o fuera del grupo familiar. Los judíos eran celosos. Los judíos decían, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. El árbol genealógico lo presenta Jesús como el rey de los judíos. Como el rey de los judíos. A ver, diga, rey de los judíos. Como el rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Cómo rey? Si recién era un bebé que había nacido. Y los bebés no eran reyes todavía. En todo caso, un príncipe. Pero, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Mateo lo presenta como el rey de los judíos. Si nace un bebé y dice, este bebé es el rey de todos los boricuas, de todos los puertorriqueños, ¿cómo se va a sentir usted? El gobernador va a decir, ¿cómo es posible? Yo soy gobernador elegido por el pueblo y un rey. Entonces, el rey de los judíos, a Jesús lo presentan como el rey de los judíos. En otras palabras, él era quien debería de gobernar a todos los judíos. Por eso Herodes quiso matarlo. Herodes era el rey de Roma. Ahora, en los evangelios, los hechos, vemos a Cristo como en Marcos, el libro de Marcos. O sea, Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente a los romanos, que vino a redimirlo y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue, tome su cruz y sígame. La gente, el ser humano está lleno de orgullo, estamos llenos de vanidad, estamos llenos de comodidad. Nos tratan mal, nos sentimos mal. No nos saludan, nos sentimos despreciados. Nos saludan a veces, decimos, no, ese me está saludando porque es un hipócrita. El ser humano está lleno de vanidad. Estamos así. Cristo Jesús nos dice a nosotros y dice a todo el mundo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dice tome la cruz de otro. Hay gente que dice, mi cruz es mi suegra. No, la cruz no es tu suegra. Otros dicen, mi cruz es mi hijo rebelde. La cruz no es tu hijo rebelde. No, mi cruz son las deudas. Tu cruz no es la deuda. Mi cruz es mi nieto. No, tu cruz no es tu nieto. Tu cruz es tu misma naturaleza. Jesús dice, niégate a ti mismo o niégate a ti misma, toma tu cruz y sígale al Señor. Los hijos, los nietos, las suegras, todos ellos tienen su propia personalidad, tienen su propia lucha, tienen su propio deseo de servir o no servir al Señor. Ellos tienen un libre albedrío, pero la cruz que habla Jesús es negarse a sí mismo. Qué tristeza cuando un hombre, teniendo todo, niega la existencia de Dios. Entonces Marcos lo presenta a los romanos como el siervo sufriente que viene a redimir el mundo. Lucas lo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre y Salvador del mundo. A los griegos, y los griegos tenían un prototipo. Gloria sea Jesús, un prototipo de hombre perfecto. Ustedes saben las estatuas griegas. Vemos a un hombre sentado en una piedra así. El hombre pensante. Vemos a Miguel Ángel en una estatua así, Miguel Ángel. Vemos a una estatua, a un hombre así, sin camisa, con todos los músculos en su sitio bien puestos, corriendo con un sombrero, con una alita. Él es el Dios del viento. Y vemos, los griegos veían al hombre como algo perfecto. Las imágenes griegas eran las imágenes y las esculturas más antiguas
donde las proporciones eran del hombre perfecto. Entonces, Lucas presenta a Jesucristo a los griegos como el Hijo del Hombre, o sea, como el varón perfecto, pero que viene a salvar el mundo. Ellos veían a dioses y semidioses, hombres perfectos, que eran los que salvaban y cuidaban el mundo. Entonces Lucas presenta a Jesús como Salvador del mundo, gloria sea al Señor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Vamos a continuar. El evangelista San Juan o el apóstol San Juan presenta a Jesucristo a los griegos, a los romanos y a los judíos, a todo el mundo. Y él empieza el evangelio desde la eternidad, desde antes que el mundo se formara. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este es el principio de todas las cosas. Y aquel verbo fue hecho carne. Él empieza y presenta a Jesús a todo el universo, a todas las naciones, como el Hijo de Dios. El Hijo soberano de Dios. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, va a vivir. Él es la resurrección y la vida. Él es nuestro Salvador. Él es quien nos guía. Gloria sea Jesús. En el libro de los Hechos podemos ver que Jesucristo es el que da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da poder a los creyentes a testificar de Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Hechos 1:8 dice, Jesucristo hablando, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Los Hechos nos hablan que Jesús da el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé poder para testificar de Él, de Jesucristo. En el libro de los Hechos tú no ves a un apóstol que se para a empezar a hablar palabras positivas, que se para y empieza a hablar humanismo, que un apóstol se para y empieza a motivar a la gente. Muchas veces Pablo decía, tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y cuando alguien veía su cuerpo, tenía la espalda llena de llagas de los latigazos que le propinaban por predicar el evangelio. Alguien miraba los pies, las sandalias de cuero y esos dedos reventados de tanto caminar millas y millas predicando el evangelio. Alguien miraba la piel del apóstol Pablo, estaba quemado con el sol de tanto caminar de pueblos en pueblos. Él no tenía las comunidades que tienen algunos predicadores en este tiempo. El apóstol Pablo, cuando le faltaba dinero, dice la Biblia que él hacía tiendas. ¿Por qué? Porque él quería predicar y el Espíritu Santo lo llenó para predicar de Jesús, 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 Jesús. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Gloria sea Jesús. Y vamos a continuar. En el libro de Hechos también nos habla que Él está a la diestra del Padre, que Jesús está a la diestra del Padre. Continuamos, gloria sea al Señor. En el libro de Romanos, yo quiero que podamos leer, gloria sea Jesús. Dice que presenta a Jesucristo como nuestra justicia. Nuestra justicia. Somos justificados por la sangre preciosa de Jesús. No somos justificados por nuestras obras, nuestros actos, sino por la sangre preciosa de Jesús. El Romano dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó. Y además está a la diestra de Dios. Jesús es nuestra justicia. ¿Te han hecho injusticia? Jesús es tu justicia. ¿Te han hecho pagar más de la cuenta? Jesús es tu justicia. ¿Te han tratado mal? Jesús es tu justicia. Vamos a continuar. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. En 1 y 2 Corintios nos presenta a Jesucristo como la primicia de entre los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Nos presenta a Jesús como el que resucita. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Él resucitó por nosotros. Dio su vida, volvió a tomar su vida, entró en su vida y lo volvió a tomar. Continuamos, gloria sea al Señor. En las epístolas, en Gálatas, nos habla a Jesucristo como el fin de la ley. Hay gente que dice, si yo no guardo sábado, yo me voy a morir y me voy al infierno. Hay gente que cree así, si yo no guardo el día sábado, yo me voy al infierno. La Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Pero nuestra justicia no tiene que ser una justicia vana, tiene que ser mejor. Debemos de ser mejores, inclusive que los que guardan el día sábado. Debemos ser seres humanos que los sirven a otros, que adoran a Dios en espíritu y en verdad. No un día sábado, sino todos los días hasta el fin del mundo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa camino para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe, no es por la ley. Pero la venida de la fe ya no estamos bajo ese ayo. O sea, Jesús, en Hechos capítulo 15 nos habla que los apóstoles se reunieron con los judíos, se reunieron la multitud que se convertía, había gentiles y judíos, y ahí estaba el Espíritu Santo y llega un momento a discutir, ¿van a guardar la ley? ¿Van a circuncidarse? ¿Sí o no para ser salvos? Y se levanta un apóstol y dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga. Jesús les da el Espíritu Santo a los gentiles que no guardan la ley, que no eran circuncidados lo mismo que nosotros. Y si Dios los aprobó por su justicia, nosotros no podemos poner un yugo que ni nuestros padres hemos podido llevarlo, dice el apóstol en Hechos capítulo 15. En las epístolas carcelarias, las cartas se escribieron, cuando Pablo estaba en la cárcel, se llama cartas pastorales o epístolas pastorales, pero desde la cárcel. Y en Efesios nos habla, Cristo es la cabeza. Nosotros los creyentes somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo del Señor. Amén. Yo no sé qué parte del cuerpo del Señor seré, pero yo soy parte del cuerpo. Algunos son ojos. Otros son narices, algunos son oídos, otros son lengua, otros son labios, algunos son pies. Alguien decía que los pies del Señor son todos los misioneros que van por todo el mundo llevando el evangelio. Un pastor decía que la mano del Señor son todos aquellos creyentes en el mundo que extienden la mano y ayudan a los misioneros y ayudan en la obra de Dios. Otro decía, el corazón de Dios son todas aquellas mujeres, jóvenes y ancianas que oran al Señor, que claman, que derraman su corazón a Dios, las almas que se pierden. Dice, estas mujeres son parte del corazón del cuerpo de la iglesia. En Filipenses 4:13 nos dice que Jesús es el que suple todas nuestras necesidades. En el Nuevo Testamento nos habla que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. En Colosenses dice la cabeza del cuerpo, la iglesia.
en Colosenses nos vuelve a hablar que Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros, hermanos, los varones, los esposos, los varones, somos cabeza del hogar. Pero nuestra cabeza es Jesucristo. O sea que nosotros debemos de estar sujetos a Cristo. Y después en la cadena de autoridad viene el varón. Después la varona o la esposa y los hijos. Pero todos ellos tienen que estar alineados a Jesucristo. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Un pastor decía que la mujer es el cuello, la mujer es el cuello, la mujer es el cuello. El hombre es la cabeza. ¿Por qué? Y decía, no, es que si la cabeza se cae así, el cuello endereza y lo pone en su sitio. Yo no sé. Yo no sé, ¿verdad? No, la mujer es el cuello. ¿Por qué? Porque con la cabeza se duerme, el cuello hace fuerza y lo pone en su sitio de nuevo. Alabado sea el Señor. Pero la Biblia habla que el hombre es cabeza del hogar, pero la cabeza del hombre es Jesucristo. Y después va la esposa. Y la esposa va porque es ayuda idónea. En otra palabra, que la esposa es la que le ayuda al hombre a servirle a Dios. Pero hay hombres sinvergüenzas que han olvidado su responsabilidad de creyentes y de padres. Entonces la mujer toma la autoridad y la mujer es que lleva el hogar, cuida a los hijos, cuida el hogar, lleva a toda la familia a la iglesia. Entonces la mujer toma la autoridad del hombre porque el hombre descuida esa autoridad. Amén. Otro día vamos a hablar de eso. Se supone, y esto es una contienda bien grande. Hay iglesias y hay estudiosos de la Biblia que dicen que no debe haber mujeres pastoras en una iglesia. Las mujeres no deben pastorear ninguna iglesia. Y en la Biblia no vemos que haya mujeres que estudian un poquito la Biblia. Sí hay mujeres que ejercieron liderazgo. Sí hay mujeres que profetizaban y anunciaban de Jesús. Pero ¿por qué Dios levanta pastoras en este tiempo? Estoy hablando de pastoras con temor de Dios, porque hay algunas que se levantan y dicen, yo soy pastora, y a veces tienen un comportamiento peor que algunas de esas muchachas que viven de discoteca en discoteca. Pero hay mujeres pastoras ungidas que aman al Señor, que viven en santidad, que se visten en santidad, que dan palabra de Dios pura, que dan un ejemplo con su vida, su manera de buscar de Dios. Porque hay hombres que han descuidado su responsabilidad. Hay iglesias que no tienen pastores y los varones no quieren pastorear esa iglesia. Entonces Dios levanta a una de las mujeres consagradas y Dios los pone como liderazgo, porque los hombres muchas veces han descuidado su responsabilidad. Y esas mujeres Dios las usa, las bendice, le pone su palabra en sus labios y Dios los usa. Pero hay personas, hay mujeres, como hay hombres que no son llamados por Dios y se ponen dentro del liderazgo solos. Son personas que no tienen temor de Dios. Son personas que en realidad no aman a Dios, están tratando de impresionar a los hombres, están tratando de impresionar a la sociedad, pero una persona que ama a Dios es una persona que te hace todo lo que sea posible por agradar a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria sea Jesús. En 1 y 2 Tesalonicenses nos presenta a Jesús como el que viene pronto y va a juzgar al mundo. Porque Jesús viene, amén. Jesucristo viene. Jesús viene por su iglesia. Gloria sea Jesús. Alabado sea el Señor. En Timoteo dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Que Jesús es el que va a dar la corona a los hombres fieles.
Jesucristo es el Rey de Reyes. En Tito nos habla de nuestro gran Dios y Salvador que nos da gracia para ser santos. Gracia para ser santos. Nos da gracia. O sea, la gente empieza a conocernos de que somos hijos de Dios. Amén. En Hebreos nos habla que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que ofreció su propia sangre por nuestros pecados. Gran sumo sacerdote. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Santiago dice, es aquel que pide fe que obre y el sanador de los enfermos. Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Estás alegre? Diga, yo vivo, Señor, porque tú vives. Empieza a cantar. Mi corazón contento está, mi corazón contento está. ¿Estás contento? Canta alabanza. ¿Estás alegre? Canta. Cántale al Señor, cántale. ¿Estás enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Vengan todos los ancianos. Vengan a mi casa que estoy enfermo. Y vienen los ancianos con un poco de aceite. Oren por él ungiéndolo con aceite y el Señor lo levantará. El Señor Jesús. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Santiago habla de Jesús como el sanador de los enfermos. Vamos a continuar, gloria sea Jesús. En Hebreos nos habla que Jesús es el pastor que sufrió por nuestras vidas. Ser pastor en Israel no era fácil. Israel era parte desierto, pero el desierto no era plano. Había unas montañas, había piedras que eran filosas, habían piedras que eran prácticamente con el sol y el frío, se partían de por sí. Y esas piedras provocaban unos filos, pero desesperantes. Y ser pastor era buscar en todos esos lugares semidesérticos, buscar pasto. Y a veces un pastor caminaba 2, 3, 4 horas llevando a la manada de las ovejas buscando pasto. Y si el pastor se cortaba con una de esas piedras, él tenía que caminar así, aguantando el dolor porque él estaba atendiendo unas ovejas. Ser pastor a veces empezaba a llover y no había dónde sombrearse, entonces él tenía que cubrirse como podía y coger la lluvia o coger los vientos que levantaban el polvo en el desierto. Ser pastor no era fácil, demandaba sufrimiento porque tenían que caminar a veces días. Ser pastor es fuerte y el ser pastor espiritual es más fuerte todavía. Porque los pastores se cargan con toda la responsabilidad y los problemas de muchas de las ovejas. Algunas ovejas hacen problemas, se pelean entre ellas y el pastor tiene que cargar la manera de reconciliarlos. ¿Quieres ser pastor? Los jóvenes de la iglesia te van a decir, no, yo quiero ser salmista, yo quiero ser un alabante, yo quiero ser cantante. Yo quiero ser profeta, yo quiero ser evangelista, viajar por todo el mundo. Pastor, no, pastor, no, muchacho. Yo, pastor que sufrió por nosotros, él sufrió por nosotros, Jesús sufrió por nosotros. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria sea Jesús. Estamos terminando. Segunda de Pedro dice que Jesús es el Señor paciente que regresará a juzgar el mundo. Él va a volver a juzgar el mundo. Gloria sea Jesús. En primera, segunda y tercera de Juan nos habla que Jesús es nuestro estandarte de verdad y práctica. Continuamos. Aleluya. En Judas es el juez que regresa a juzgar a todos los falsos maestros. En Judas nos habla de falsos maestros y dice que Jesús va a juzgar el mundo. Vamos a continuar. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos habla
que Jesús es el que camina sobre los 7 candeleros. Los 7 candeleros significa las 7 iglesias. Entonces Jesús camina sobre los 7 candeleros. Y también Apocalipsis nos dice que Él es el león de la tribu de Judá y el cordero. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6. Y en Apocalipsis también nos habla que Él es el rey de reyes y señor de señores. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el que quiere bendecirte. Jesús es el que quiere guiar tu vida. Jesús quiere bendecirte. Quiere que seas libre a través de su sangre. Él quiere bendecir tu vida. Él te ama con todo su corazón.